En este video te voy a mostrar cómo puedes crear tu propio chatbot que tenga inteligencia artificial y sin saber programación. Vamos a verlo. Muy bien, el primer paso es que tengas tú dentro de tu PC Python. Entonces vas a python.org, luego vas aquí a Downloads, descargas la última versión 3.12.2, la descargas en una carpeta específica, luego la ejecutas y cuando ejecutes ten en cuenta lo siguiente, tienes que activar la casilla de abajo que dice add python.exe y luego en la parte de arriba install now. Le das instalación y te va a instalar justamente por defecto. Si por ahí sucede algún tipo de errores en cuanto a las librerías, necesitas descargar una versión específica de Python, vas y descargas una versión específica. Ahora, el segundo paso es que tú tienes que utilizar ChatGPT 3.5 o la 4. En este caso he utilizado 3.5 y aquí le he ingresado lo siguiente. Eres un programador senior en Python, en HTML y creador de chatbots impulsados por inteligencia artificial. Deseo un chatbot para mi empresa que responda a mis empleados, es decir, a los usuarios que van a acceder a este chatbot, sobre ciertos temas de la empresa, ¿no es cierto? Preguntas frecuentes. Necesito que me brindes los scripts necesarios para desarrollar el chatbot y todo lo necesario para ejecutarlo en mi laptop para hacer las pruebas. Entonces acá le doy Enter y me va a generar los códigos básicos, es cierto. Primero te va a decir instala tal librería. Ok, tenemos que instalar las librerías como LNTK, que es la librería o el toolkit para lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural para que pueda entender los textos, las palabras. Y luego de eso te va a sugerir justamente instalar también otras librerías para poder hacer la separación de las palabras, para poder buscar justamente las palabras o las raíces de las palabras y hacer predicciones. Entonces todas esas cosas te va justamente aquí solicitar ChatGPT. Luego necesitas tú un documento en HTML, efectivamente. Entonces aquí lo que hemos hecho es justamente pedirle a que me brinde el código para tener una interfaz web amigable. Y aquí sí, los errores que te salga, aquí está por ejemplo el documento HTML, ¿no? Lo copio, lo pego, utilizo acá Brackets, que es un editor de HTML para verlo de mejor manera. Le he incorporado yo unas imágenes. Igual, si te genera errores, tú le ingresas el error a ChatGPT y te va a decir cuál es la solución que tú debes de buscar y hacer. Y es lo que estoy haciendo, lo que hice en ese momento. Prueba y error. Me salía un error, probaba. Y esa es la versión, por ejemplo, preliminar, ¿no? Me tiene que salir así con un icono de este caso de la empresa. He utilizado en este caso un producto que es un televisor, un TV, y ese televisor tiene un chat, es decir, una empresa que vende televisores va a contestar al usuario, el cliente, ciertas preguntas. Entonces lo que he hecho yo aquí es pedir a ChatGPT que me brinde estos códigos, tanto para lo que es Python, por ejemplo. En caso de Python, necesito yo aquí guardar el código de Python que me ha generado. Ojo, y esto es la versión como 10, o sea, estoy haciendo una versión, me sale error, otra y otra y otra, y la versión mejorada, ¿no es cierto? Entonces acá puede ser tranquilamente la versión 10 después de 10 intentos. Luego de eso utilizas tú otro documento que es JSON para las intenciones. Las intenciones básicamente son las preguntas y respuestas. Lo que yo quiero acá son conexión de patrones, identificación de patrones de preguntas y respuestas. Para eso estoy utilizando justamente esta librería del NLTK, que es un toolkit de lenguaje de procesamiento natural, ¿ok? Que obviamente está trabajando dentro de Python y luego está utilizando el servidor o esta herramienta del Flask que hace posible, como un API que hace posible yo conversar con una interfaz web y luego los datos cargados en formato JSON. Acá están las intenciones. Luego de esto, como puedes ver aquí, está el documento en HTML que también le he agregado ciertas modificaciones de acuerdo al tema del diseño, todo el estilo sobre todo y ciertos formatos. Entonces yo abro el CMD para correr justamente aquí mi formato o mi archivo de Python, mi script de Python. Yo lo he guardado con el nombre chatbot 5. Entonces coloco acá Python chatbot5.py, que es la extensión de Python, le doy Enter y yo estoy corriendo el servidor en este caso. ¿Okay? El algoritmo va a generarse o va a correr como un servidor y está corriendo en esta dirección HTTP. Simplemente copiar y pegar estos números, esta dirección IP en el explorador y me va a generar esta pantalla. Ya está el documento en HTML aquí mostrado para el usuario, en este caso es una empresa que vende televisores, y para interactuar básicamente le pregunto. En las preguntas y respuestas, como has podido observar, en las preguntas y respuestas tenemos nosotros aquí las preguntas y respuestas
¿Qué hacen? Son las preguntas frecuentes que hacen o que harían los usuarios o los empleados de una empresa para saber sobre un tipo de producto. Básicamente es que tú colocas acá las intenciones, tienes las etiquetas de si es saludos, características del televisor, los beneficios del televisor, las zonas de cobertura, si hay delivery, el precio, las promociones, etcétera. Entonces, todo ese tipo de etiquetas, dentro de esos están también, obviamente cada una de esas son las intenciones, ¿no? Dentro de eso está también el factor de patrón. El patrón son aquellas preguntas o palabras de modelo, las posibles palabras que el usuario va a escribir en el chatbot. ¿Ok? Entonces lo que hace justamente estas librerías que están dentro de, el algoritmo principal, el script principal de Python, es entender y predecir lo que está tratando de querer decir el usuario. Es decir, no necesita el usuario escribir tal cual con punto y coma, con tilde y con signo de interrogación, sino que ya lo va a interpretar. ¿Ok? Lo va a interpretar de esa manera como uno de los patrones. Identifica el patrón que más se asemeja a este tipo de intención y te va a generar la respuesta que está programada aquí. Por ejemplo, en el caso 1 que dice saludos, el usuario puede escribir hola con mayúscula, minúscula, ¿cómo estás? Sin signo de interrogación, buenos días, sin signo de interrogación, sin tilde, una consulta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí está con signo de interrogación y buenos días con tilde. ¿Okay? Todas esas posibles palabras o combinaciones lo va a predecir, incluso si escribes un poquito mal, y la respuesta que va a generar automática es esta, ¿no? Hola, ¿en qué puedo ayudarte con nuestro UltraVision X1000? ¿Cierto? Buenos días, ¿cómo puedo asistirte? En fin. Y justamente cuando ves tú la prueba aquí, le hace la pregunta, ¿cierto? Aquí está. Y hola, me responde aquí el chatbot ya con las palabras predefinidas. Por ejemplo, acá está el precio y todo esto. También lo va a responder de acuerdo a la intención. Como ves acá, la intención del precio también está. Esa es la misma respuesta que está programada. Recuerda aquí que este script que te estoy proporcionando, y lo voy a dejar aquí en los comentarios, no utiliza de hecho técnicas avanzadas, súper avanzadas del tema de Machine Learning o Deep Learning, sino simplemente utiliza, si bien es cierto, utiliza obviamente ciertos componentes como digamos, las intenciones, ¿cierto? Y la interfaz web y todo esto, pero sí tiene módulos o bibliotecas como el NLTK, que es, como les dije, es el toolkit del procesamiento del lenguaje natural para que pueda entender aquí la máquina ciertas palabras, ciertos textos que tú quieres que ejecute o realice. Entonces sí se puede considerar esto es un chatbot con inteligencia artificial debido a su capacidad justamente para poder procesar ese lenguaje natural, ¿de acuerdo? Y va a poder responder dinámicamente a una consulta del usuario. ¿Ok? Entonces sí tiene cierto grado de, digamos, de inteligencia artificial en ese aspecto. Ojo, si quieres tú potenciar más, que tenga más, digamos, potencialidades, beneficios, características, más robusto, podrías considerar sí que tenga ciertos módulos o frameworks de Machine Learning o Deep Learning. ¿Ok? Puedes subirle modelos incluso preentrenados y de esa manera puede haber incluso entrenamiento de ciertos textos y bueno, y así podrías tú hacer un chatbot mucho más potente. Pero aquí con lo que queremos, con lo que yo quiero mostrarte, a tener un chatbot que responda a preguntas frecuentes de un producto, puede ser de ti mismo como profesional, entonces sí es bastante útil. Acá, por ejemplo, si yo quiero hacer algunos cambios, y lo puedo hacer algunos cambios en cuanto a las preguntas frecuentes, si lo quiero hacer más para, digamos, como un profesional. Yo, como bien sabes, que soy docente, entonces yo lo estoy y lo he hecho enfocado más para mis estudiantes. Entonces, en ese aspecto, yo modifico aquí el formato de datos de JSON. Las preguntas frecuentes lo hago con respecto a mi curso, a un curso X que tengo, y ese curso pongo, por ejemplo, o a esa sesión pongo los horarios, ¿cierto? O a esa clase específica de esa universidad pongo los horarios, los trabajos que se tienen que hacer, los lineamientos dentro del curso que tengo. ¿Ok? Puedo cambiar, hacer esos cambios, puedo colocar mi foto como icono del avatar del chatbot, que sería yo respondiendo como simularía que yo estoy respondiendo. Entonces, para esto simplemente hago unos pequeños cambios en el documento HTML, luego hago unos pequeños cambios en el JSON, la data del JSON, así que no habría ningún problema solo en esos dos aspectos y ya podría estar funcionando tranquilamente como un chatbot propio mío, de este caso enfocado en el sector de educación, ¿ok? Enfocado para un docente hacia sus estudiantes. Entonces acá ya viste que está enfocado justamente para una empresa, para una empresa y sus clientes, o para el cliente interno, que son empleados también, y para el sector de educación, para un profesor hacia sus estudiantes. Como ves aquí, he puesto mi nombre, Wilton del Visco, y el saludo del posible estudiante, hola,
Ojo, ojo que esto de aquí, recuerda que esto, es decir, yo lo estoy corriendo desde mi laptop en este servidor web, digamos, interno, que es el 127.0.0.1, 2.5000, ok. Pero esto, obviamente, si alguien ingresa a esa, es local, es una dirección local de una PC cualquiera, o sea, una PC propia. Si quieren que tus estudiantes ingresen o tus empleados o tus clientes ingresen a un chatbot como el que has creado y esté almacenado en un servidor de la empresa o tu propio servidor, necesitarías tú tener alojado esto en la nube, ¿sí? Necesitarías tener alojado en la nube, que tendrías que lo más, digamos, óptimo, barato, flexible, accesible es tener un hosting. Entonces puedes tener tu propio dominio, digamos, pepito.com, ¿no es cierto? Compras un hosting que te puede, y un hosting y un dominio. Entonces el hosting, 40 soles, bueno, estamos hablando en monedas de Perú, o tranquilamente pueden ser pues sus $10, ¿no? Es el equivalente. Y luego un dominio, también las compras tu dominio, ¿ok? No te puede salir más allá de 80 soles, no sale, ¿ok? Entonces 80, 90 soles, o podemos estar hablando de $20, $25 más o menos. Entonces no te saldría de su presupuesto, anuales obviamente. Entonces compras un hosting y un dominio, y subes aquí, lo cargas tú el formato, digamos, de Python, lo subes ahí en tu hosting, el script de Python, el JSON y el HTML. Son tres documentos, recuerda. Es el algoritmo de Python en la extensión .py, la data donde están las intenciones en formato de JSON y el documento de HTML. Lo subes, obviamente generas ahí una dirección, un dominio, digamos, pepito.com/chatbot, imaginemos, por ejemplo, y el usuario puede ir, el usuario externo, cliente o el estudiante, le da clic en ese enlace, lo compartes tú y puede chatear directamente con ese chatbot que está creado con inteligencia artificial. De hecho, nos hemos apoyado tanto en ChatGPT, versión 4, la 3.5 también es válida, con prueba y error, una y otra vez intentando y mejorar hasta que nosotros querramos que sea algo bonito, llamativo, dinámico, amigable, y es lo que se ha generado aquí. ¿Ok? Entonces tú puedes hacer unos cambios, genial. Yo te voy a dejar en este caso el algoritmo que he utilizado en Python, te lo voy a dejar aquí en los comentarios, abajito en la descripción, el enlace para que tú puedas descargar este documento de Python. También puedes descargar el formato de JSON para el caso de la empresa, ¿sí? Y el documento HTML también. Esos tres documentos son válidos, ¿de acuerdo? Entonces sigue estos pasos para que tú puedas hacer tus instalaciones. Entonces, recuerda, esto de aquí es bastante útil. No te olvides que puedes utilizarlo para distintas formas. Ya depende de tu creatividad. Te dejo aquí los tres documentos en la descripción. Utilízalos de buena manera y luego me comentas cómo te fue. No te olvides suscribirte en mi canal. Nos estamos viendo pronto en más ejercicios, más datos curiosos, más tips, más programitas con inteligencia artificial. Nos vemos. Chao, chao, que te